Soy Camilo Andrés Romero Gómez, estudiante de la cuarta corte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi tutora, la autora Agnedi Díaz Peña. El título de mi intención investigativa: Aportes teóricos para la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas públicas, educación básica y media eh, acá en la ciudad de Uitama. Bueno, dentro de la introducción tenemos la evolución histórica de los derechos humanos, cómo han venido evolucionando y cómo ha venido evolucionando su enseñanza y su adaptabilidad a lo que tiene que ver con la educación. De ahí que los derechos humanos, la importancia que tienen en la educación y especialmente cómo se va incrementando lenta y paulatinamente en el campo de la enseñanza como tal. Entonces ahí surge también lo que es la enseñanza de los derechos humanos y la enseñanza de los derechos humanos en el campo educativo colombiano. Es de ahí donde saltamos a nuestro tema local, que es la implementación de la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones de educación pública en la ciudad de Duitama. Encontramos que nuestro problema se centra en la comprensión de los derechos humanos en un contexto histórico. Es un problema que ha venido a través del tiempo, que se ha creado una utopía frente a lo que son en la interpretación y su abordaje como tal y su promoción. Entonces, comprender la estrecha relación también que existe y que se ha venido afirmando entre los derechos humanos y la educación. Entender la importancia dentro de la educación y los derechos humanos que tiene la escuela y la enseñanza como tal. La enseñanza de los derechos humanos en las instituciones públicas de la ciudad de Duitama. Y las principales dificultades también que presenta la enseñanza de los derechos humanos en Colombia. Interpretar las políticas educativas en Colombia, qué se está haciendo frente a la enseñanza de los derechos humanos, qué se está haciendo, qué se tiene y qué se puede hacer. Encontramos unos interrogantes importantes que sería cómo sería una aproximación teórica de la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones de educación pública, de educación media en la ciudad de Duitama, Boyacá, Colombia. ¿Cuáles son las experiencias, saberes y conocimientos de los docentes donde se va a implementar sobre la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas inmersas en el contexto de Duitama en Boyacá? ¿De qué manera se pueden derivar elementos teóricos en la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas públicas de educación media en la ciudad de Duitama? ¿Cómo analizar las competencias pedagógicas del diseño curricular de educación básica y media que fortalecen la enseñanza de los derechos humanos? ¿Cómo caracterizar las acciones didácticas que acompañan la enseñanza de los derechos humanos para el fortalecimiento de los derechos humanos, sobre todo en el aspecto de básica y media? Bueno, dentro de los objetivos planteamos el general, que es generar un aporte de la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas públicas de educación básica y media en Duitama, Boyacá, Colombia. Cuatro objetivos específicos: describir las experiencias, saberes y conocimientos de los docentes sobre la enseñanza para los derechos humanos en las instituciones educativas seleccionadas con el contexto de investigación. Analizar las competencias pedagógicas del diseño curricular de educación básica y media que fortalezcan la enseñanza de los derechos humanos. Caracterizar las acciones didácticas que acompañan la enseñanza de los docentes para el fortalecimiento de los derechos humanos en básica media. Derivar un aporte teórico también en la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas públicas de educación media en la ciudad de Duitama, en Boyacá. La justificación se da desde el análisis general de lo que ha sido la evolución histórica de los derechos humanos, la relación histórica de los derechos humanos con los estados, cómo de a poco se han ido ganando su propio espacio, las políticas públicas y educativas frente a lo que es el campo educativo y la enseñanza de los derechos humanos, la enseñanza de los derechos humanos y las dificultades que éstas han presentado históricamente, la construcción de nuevos aportes teóricos, la pertinencia metodológica que se debe tener para la enseñanza de los derechos humanos, la pertenencia institucional de nuestro proyecto de investigación y mi propósito personal o nuestro propósito personal de generar nuevos aportes teóricos que contribuyan a la enseñanza de los derechos humanos como tal.
Dentro de un segundo capítulo encontramos ya lo que son los antecedentes de investigación, las teorías sustantivas, teorías complementarias. Dentro de los antecedentes encontramos tres nacionales, el cual nos presenta un constructo teórico basado en el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, que nos presenta Uribe en el 2022. Uno que es muy pertinente a nuestro estudio y que se da en básica primaria, que es crear constructos teóricos sobre la enseñanza de los derechos humanos en la educación básica primaria y que destaca los propósitos cruciales del contexto educativo colombiano y la enseñanza de los derechos humanos. Los aportes frente a la enseñanza de los derechos humanos, el currículo del fortalecimiento de los mismos y la perspectiva de docentes desde la Escuela Superior Pública. Y antecedentes internacionales tenemos dos, Cubillos, la inclusión de los derechos humanos en la agenda del trabajo social, y Barreiro nos presenta la enseñanza de los derechos humanos y valores cívicos a través de los museos de historia en España, el abordaje de la educación en derechos humanos y la historia como materia educativa y la relación con la enseñanza de los derechos humanos. Mantenemos unas teorías sustantivas también. Nos presenta el constructivismo de Vygotsky, la teoría del humanismo de Carl Rogers, donde reforzamos todo lo que vamos a plantear en nuestro propósito investigativo, las teorías de liberación de Paulo Freire y explícitamente lo que tiene que ver con derechos humanos, la teoría crítica de los derechos humanos planteada por Joaquín Herrera. Dentro del contexto metodológico, manejamos el enfoque cualitativo, con el cual Martínez Migueles nos dice que se enfoca en la importancia de comprender los fenómenos sociales y humanos desde una perspectiva holística e interpretativa, básicamente de la realidad. El paradigma es interpretativo, se cita a Weber, en la realización en la sociedad moderna ofrece un punto crítico sobre cómo los procesos racionales han configurado las estructuras sociales y las interacciones humanas. Y vamos a un tercer, que es la naturaleza o el estudio que Maturana nos dice que es la realidad entendida como un propósito explicativo, en tanto que no es una experiencia, sino más bien un argumento dentro de la explicación. Utilizamos prácticamente la teoría fundamentada como base de nuestro proceso metodológico y esa es la que se centra, como dice Gleiser, en la aplicación o generación de teorías a partir de datos empíricos, en lugar de probar hipótesis ya preexistentes. Strauss y Corbin también retroalimentan esto y dicen que la investigación cualitativa que busca generar teorías a partir de los datos recolectados en el campo de estudio, su enfoque se basa en un proceso sistemático de recopilación y análisis de datos que se va dando continuamente. El investigador desarrolla conceptos y relaciona teorías directamente desde la evidencia empírica. Desde ahí, entonces tenemos dos informantes de la Secretaría de Educación, de UITAM en este caso, que son quienes nos facilitan la información, tres directivos docentes que nos permiten el ingreso para hacer esta investigación en las instituciones y tres docentes, uno por cada institución, que nos va a permitir acercarnos al propósito investigativo. Los criterios pues están relacionados con los informantes, las técnicas de recaudo, están en un diagnóstico general, una primera etapa, estudiar y analizar el contexto en que se va a hacer esa recolección, recolectar y clasificar la información propio de la teoría fundamentada, reconocer las principales características de los datos que están recogiendo, analizar y clasificar la información. La validez, como lo propone Strauss, se da desde la teoría de la saturación teórica proveniente de la teoría fundamentada, especialmente en este se sostiene que la recolección de datos debe continuar hasta que se observen nuevos datos relevantes o significativos, de lo contrario se debe seguir. Y por último tenemos los criterios de rigurosidad, el criterio de credibilidad, valor de la verdad, autenticidad, transferibilidad, aplicabilidad, confirmabilidad o reflexibilidad, neutralidad y objetividad. Dentro de las características del criterio tenemos aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado, los resultados derivados de la investigación cualitativa, que no son generalizados sino transferibles. Y como procedimiento tenemos los resultados reconocidos verdaderos por los participantes, observación continua y prolongada del fenómeno, triangulación, descripción detallada del contexto y de los participantes, muestreo teórico, recogida exhaustiva de datos,
transcripción textuales de las entrevistas, revisión de hallazgos por otros investigadores y por último tenemos la identificación y descripción de limitaciones y alcances del investigador. Muchas gracias.